seminario Café Debate de Cultura Política 24I, que lleva por título Género y Reconfiguración Social, de dónde viene y a dónde va la violencia. Este seminario, como han visto, es una iniciativa del Seminario Permanente Género y Reconfiguración Social, que es un proyecto adscrito al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, CONACYT, así como del área de Teoría y Análisis de la Política, la especialización en etnografía política y espacio público. En esta ocasión vamos a cerrar con un conjunto de propuestas de discusión a cargo de distinguidos investigadores, distinguidos y jóvenes investigadores, y vamos a escuchar en el siguiente orden. En primer lugar, vamos a tener al doctor Gilberto Morales Arroyo. Me permito presentarlo. El doctor Gilberto Morales Arroyo es profesor investigador adscrito a la Universidad Autónoma Metropolitana y de la Unidad Azcapotzalco, como parte del programa Jóvenes Investigadores e Investigadoras por México del CONACYT. Es doctor en Sociología Política y Estudios de Género, pertenece al eje curricular de Sociología Política y al área de Teoría y Análisis de la Política del Departamento de Sociología de la Unidad Azcapotzalco. Es además coordinador del eje curricular de Sociología Política en este departamento. Por un año laboró en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California, ha realizado intervención sociológica en prisiones y hospitales psiquiátricos, ha participado como consultor para organismos internacionales como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y dependencias públicas como la Fiscalía General de la República, antes Procuraduría General de la República. Es integrante de Congenia, Centro de Estudios de Género, Asociación Civil, y sus líneas de investigación son transgresión social y castigo penal, subjetividades e identidades de género, feminismo y perspectiva de género. La presentación que ahora va a hacer el doctor Gilberto Morales Arroyo lleva por título La dinámica de género en los procesos de desviación secundaria, una arqueología del derecho penal en México. Gilberto, bienvenido y adelante. Hola, hola, buenos días. Me permití comenzar con una primera participación porque quisiera agradecerles a todas las personas que hicieron posible el seminario Café Debate en esta edición. La verdad es que ha sido un seminario muy largo por la cantidad de personas invitadas, lo cual es sin duda una congratulación. A mí me genera muchísimo gusto haber podido conversar y haber podido tener un diálogo cercano con todas las personas que han participado en el Café Debate. Y quisiera, en ese sentido, antes de iniciar mi presentación, y prometo no pasarme de los 20 minutos que tengo asignados, pues un poco poner en contexto el seminario Café Debate. Sé que quizá esto debió estar al principio, pero también al final queda muy bien. Es resultado, este seminario, de otro seminario, un seminario permanente, que lleva por título Género y Reconfiguración Social. Es un nombre muy largo, por eso decidimos acortarlo a esas palabras, donde un colectivo de personas especialistas en diversos temas, pero particularmente en sociología, antropología, psicoanálisis, historia, nos reuníamos periódicamente para analizar textos de diversas especialidades, de diversas áreas de las ciencias sociales, y lo que nos convocaba en realidad era un poco temas de interés, pero que son temas de interés urgentes, que le llamamos, ¿no? Que tienen que ver con lo que ustedes han podido observar a lo largo del seminario Café Debate, que particularmente es el tema de la violencia, pero no cualquier tipo de violencia, sino la violencia también hacia las mujeres, la violencia de género. Entonces, un poco lo que nos inquieta en este grupo de colegas es tratar de explicar esta realidad que en nuestra actualidad se torna cruenta, se torna ominosa, y particularmente para un grupo de personas que denominamos mujeres, pero no solo para ellas, sino también para una serie de sujetos feminizados. En ese sentido, los intereses que se vierten en el seminario permanente tienen que ver con diversidades, con subjetividades diversas,
entre las que se encuentran, por supuesto, mujeres, pero no solo, también personas desaparecidas, infancias, mujeres transgresoras o mujeres que están en prisión, y también personas, varones que ejercen o que viven violencia. Entonces, este seminario lo que pretende, una vez que termine, que es el día de hoy, un seminario que, como ya lo mencioné al inicio, ha sido muy largo. Participamos 3 personas cada mesa y fueron 6 mesas. Entonces, lo que pretendemos a continuación es tratar de compilar todas las ponencias que aquí lo escucharon en un libro, en un texto colectivo. Me temo que va a ser un texto un poco extenso y pues eso me alegra todavía más, ¿no? Que podamos compilar estas participaciones y que ustedes tengan la oportunidad también de leerlas ya terminadas, porque solamente estos son esbozos de investigación que surgen justamente en el seno de la reflexión del seminario permanente. Y bueno, es un trabajo que nos llevó todo un año, prácticamente. El seminario permanente se llevó a cabo de marzo a noviembre del año pasado, y a partir de noviembre hasta hoy, hasta este mes, pues las personas que ustedes tuvieron oportunidad de escuchar, pues estuvieron reflexionando y escribieron las ponencias que aquí nos presentaron. Entonces, la verdad es que estoy muy agradecido con todas mis colegas, con cada una de las personas que aquí vinieron a exponerles sus temas de investigación. La Guamas Capuzalco está muy lejos de todo, y personas que vinieron del centro de la ciudad, del sur de la ciudad, pero también trajimos a personas de Guanajuato, de Hidalgo, y se conectaron personas de Oaxaca, de Juárez, de Zacatecas. Entonces, creo que es una diversidad muy interesante, no solamente en intereses académicos, sino también de latitudes, y eso pues brinda también una perspectiva un poco más holística a los fenómenos que estamos tratando de comprender, ¿no? Pues entonces les doy las gracias a todas las personas que participaron, en particular a Jessica y a Carlos, que me acompañan hoy, y una mención muy muy especial a la jefa del área, la doctora Marta Valquiria Torres, que aquí nos acompaña, que en todo momento nos apoyó con todas las cuestiones administrativas, pero también, por supuesto, sin dejar de mencionar la maravillosa participación y colaboración y todo el trabajo arduo que lleva organizar un seminario de este tipo. A Estefanía y a Octavio, aquí presentes, estuvieron todo el tiempo puntualísimas, siempre atentas a los requerimientos tanto técnicos como materiales, por el café, por las galletas. Entonces, de veras, Fanny, de veras, Octavio, muchísimas gracias. El cartel, nada más les paso el dato al costo, es obra de Octavio. Entonces es una maravilla esta persona haciendo cosas en la computadora y moviendo y haciendo y deshaciendo. Entonces, creo que sin su apoyo, la verdad es que no sería posible, no hubiera sido posible el seminario. Entonces, y además Estefanía participó con una ponencia, lo cual estuvo también muy chévere. Bueno, sin más preámbulo, la verdad es que como traigo como 20 cuartillas, quería mejor pues agradecer y un poco contextualizar el seminario, y ahora sí pasaría a mi intervención. Como suele suceder con los trabajos de investigación, los títulos se reconfiguran o las ideas generales se vuelven muchas veces muy particulares. Tal es el caso. Ya Alex tuvo la oportunidad de presentar el título de mi participación, que todavía hasta ayer sufrió una modificación, y la retitulé como La dinámica de género en los procesos sociales de desviación, una arqueología de la política criminal en México. Anteriormente lo que pensaba era analizar solamente lo que se llama la desviación secundaria. Ahorita verán a qué nos referimos con esto, pero justamente en el trabajo de investigación, en las lecturas realizadas y relecturas realizadas, me doy cuenta que más bien habría que analizar la política criminal en México y por qué sostengo que hay una dinámica de género en esta política criminal, que es un poco lo que les voy a plantear a continuación. De veras trataré de ser breve, y si no, pues Alex
Me cortas o me tengas. Absolutamente. La sociología, en su quehacer de reflexión, análisis y explicación de los fenómenos sociales, inevitablemente invita a generar conocimiento que modifique la realidad social. En otras ocasiones he sostenido que no hay nada más loable, pero siempre con sus precauciones. El día de hoy ensayaré algunas reflexiones en torno a esas precauciones como pretexto para incitar el debate y generación de conocimiento colectivo a partir de una pregunta muy general de investigación que es propiamente sociológica. ¿Cuál es la dinámica de género en las relaciones sociales violentas, en particular las que derivan de la transgresión social? Es innegable que por lo menos hace 3 décadas México se ha visto envuelto en una espiral de violencia. Una violencia cruenta, expresiva e instrumental que es muy visible en las redes sociales, en el número de personas desaparecidas, las cifras de homicidio, el número de personas en situación de cárcel, condenadas o en espera de condena. Esto nos indica una realidad que es imposible de soslayar. Por lo tanto, hace algunos años he generado algunas hipótesis desde distintos lugares, y lo más interesante es que también hay una serie de planteamientos que, ya sea desde la academia o la sociedad civil organizada, se han planteado como categorías tales como el neoliberalismo, el provisionismo, la militarización, punitivismo como las causas de tan cruenta realidad. No podemos sino estar de acuerdo con ello, pero como he dicho, con algunas cautelas teóricas, metodológicas y epistemológicas. Porque esas categorías, si bien señalan una causalidad, no explican el fenómeno social que queremos desactivar. Para utilizar el concepto que Ricardo, un colega que participó el martes pasado, nos compartió. Tales como la violencia. Pienso, por ejemplo, que sostener al neoliberalismo o las dinámicas capitalistas actuales como las responsables de la lógica punitivista del sistema penal desbarata cualquier intentona de explicación. Tengo la impresión que ese tipo de sentencias son una salida sencilla a cualquier explicación sociológica pertinente. No estoy invalidando dichas categorías o dándolas por inoperantes. Sostengo que saber al neoliberalismo o al Estado o al capitalismo como causantes de dinámicas punitivistas explica todo y al mismo tiempo explica nada. A continuación expondré en un primer lugar una de las preguntas que ha guiado a mi trabajo de investigación desde hace algunos años. Después expondré a partir de algunas discusiones teóricas y epistemológicas cuál es la ruta de investigación que me parece más adecuada para dar respuesta a mis inquietudes de investigación, a saber, el retorno al problema sociológico de la criminalización primaria y secundaria. Y finalmente abordaré algunas cuestiones metodológicas al respecto. La verdad es que no creo que me dé tiempo de hacer todo esto, pero sí lo tengo que decir para que vean que sí se ve potencial. Entonces comenzaré con algunas precisiones conceptuales. Como sabemos, la sociología ha contribuido al análisis y explicación del fenómeno de la ruptura del orden social. Desde los planteamientos ya clásicos de Durkheim sobre la criminalidad como hecho social normal, que en distintas dinámicas sociales es manifestación de la conciencia colectiva, pasando por Bentham y su operacionalización del concepto anomia para plantear una innovadora tipología del sujeto desviado, así como la propuesta de Sutherland, muy difundida incluso en la criminología más positivista e institucional, sobre la asociación diferenciada como un proceso social donde la conducta desviada, como cualquier otra, se aprende a partir de una carrera que implica los vínculos sociales del sujeto desviado, hasta llegar, por supuesto, a la postura de la criminología crítica, que abreva de la teoría del etiquetamiento y deriva en el llamado realismo de izquierda sobre el fenómeno de la criminalidad. En términos generales, la sociología ha hecho planteamientos propios de la criminología, una disciplina que intenta explicar la conducta desviada en general y en particular el crimen y el delito. A esta contribución académica también hay que agregar y reconocer la perspectiva crítica que el feminismo y la perspectiva de género han significado para la sociología y para la criminología, incluso en su vertiente más crítica por sus intentonas de comprender el fenómeno de la ruptura del orden social. Entonces, a partir de esa perspectiva crítica baso las siguientes reflexiones. La pregunta que ha guiado mi trabajo de investigación sociológica es: ¿cuál es la relación de género en el fenómeno de la ruptura del orden social? La cual ha derivado en otros planteamientos, principalmente en lo que tiene que ver con la violencia en contra de las mujeres y estas como sujetos transgresoras.
A partir de estas problemáticas sociológicas, hay inquietudes éticas como políticas, es decir, me interesa modificar una realidad social que se presenta como ominosa justamente para las mujeres y otros sujetos feminizados. Más adelante regresaré a esto. Por ahora conviene señalar algunos rodeos epistemológicos y teóricos metodológicos por medio de los cuales llego a sostener que una arqueología de la política criminal en México, lo que implica los procesos de criminalización primaria y secundaria, es pertinente para atender mis inquietudes de investigación. En lo que se refiere al aspecto teórico-metodológico, sostengo que la vertiente crítica de la criminología, al adoptar la perspectiva del etiquetamiento, abandona la pregunta por la etiología de la ruptura del orden social, y con ello deja de lado cualquier concepción patológica del sujeto que se desvía. No obstante, con este movimiento conceptual no contempla las relaciones de poder que son condición de cualquier proceso de criminalización. Esto último tiene que ver con la cuestión epistemológica. Por lo tanto, si el feminismo y la perspectiva de género nos han enseñado la importancia de las relaciones de poder para el análisis de cualquier proceso social y lo aplica para la criminalización, me pregunto, ¿cómo analizar el fenómeno de la transgresión social? Esto es, la ruptura del orden entre las que se encuentra la criminalidad o el delito, sin adoptar, número 1, una concepción patológica del sujeto transgresor, y número 2, sin obviar las relaciones de poder que están implicadas en la constitución de subjetividades desviadas. Como ven, quiero jugar en los dos lados del tablero. Como hipótesis, sostengo por un lado que toda transgresión social se ve implicada en la simbólica de género masculino-femenino como una dinámica capaz de echar a andar relaciones de poder muy específica. Derivado de lo anterior, por otro lado, existe una concepción del significado de ser un hombre y una mujer y el tipo de relaciones y espacios y vínculos entre el uno y la otra que se encuentran como base de todo proceso de criminalización. Como primera intuición, creo que esto puede ser indagado a través del análisis discursivo de la política criminal en México. Me resulta interesante recurrir a un procedimiento metodológico propuesto por Michel Foucault, el cual posteriormente desestimó y reemplazó por el proceder genealógico. Básicamente porque este último no se olvida, como lo hace la arqueología, del sujeto. Aquí no es momento para señalar cuál es la justificación de fondo por la cual recurro a un análisis arqueológico. Baste señalar que me interesa rastrear los discursos, las disciplinas, los reglamentos, los programas, las instituciones que de manera directa, pero sobre todo marginalmente, se ven implicadas en los procesos de desviación primaria y secundaria, dando como resultado subjetividades imaginarias que nunca son encarnadas de manera fehaciente por los sujetos sociales, pero en dicho proceso de encarnación y principalmente de resistencia se establecen las dinámicas cruentas, violentas que viven actualmente en nuestro país. Aquí termino con este primer apartado y comienzo uno que titulo Una mirada a la arqueología del sujeto transgresor. Para el penalista Zaffaroni, define la criminalización primaria como el proceso que implica el acto y efecto de sancionar una ley penal que incrimine o permita la punición de ciertas personas y sus comportamientos. Ante esta definición, la siguiente pregunta: ¿qué tipo de implicaciones tiene para las subjetividades este primer nivel de criminalización? ¿Y cómo puede verificarse empíricamente este proceso? Comencemos por situarnos históricamente y por indagar cuál es la definición de sujeto transgresor de este nivel, para después, con elementos empíricos, indagar cómo opera esa definición en imaginarios sociales específicos. Para Garland, el castigo penal, como un hecho social total, establece una serie de significados sociales más allá del acto mismo de punir, a saber, una definición de la acción y de la autoridad social, una descripción del sujeto individual y de las relaciones sociales. Aquí me interesa empezar por el análisis de estas dos últimas. Los estudios más serios sobre el denominado giro punitivo o populismo punitivo, entre los que han realizado el ya mencionado David Garland y Lloyd Backhand, y para el caso mexicano Lucián Núñez, señalan que las sociedades occidentales contemporáneas, el Estado recurre a un andamiaje de acciones políticas para gestionar, controlar y usar políticamente los comportamientos que transgreden los marcos normativos, en particular
una tendencia sistemática de tipificar comportamientos como delitos y el uso indiscriminado de la cárcel. Lo más importante a rescatar es que esta política criminal tiene que ver fundamentalmente con el significado del castigo penal y en este caso del uso de la cárcel. Su único sentido o finalidad es castigar. Hoy día, toda vez que la prisión se ha develado como una institución que desde su nacimiento no readapta socialmente y con el estado de bienestar desmantelado, la imagen del sujeto transgresor es otra. Ya no se trata de una persona que necesita ayuda para que sea susceptible de readaptar socialmente. Más bien, su personalidad ya no se puede readaptar. Veamos una descripción muy específica del sujeto transgresor que deriva del proceder penal. Hay que dejar algo en claro. Las sociedades modernas nacen siendo punitivas. El ejercicio del poder punitivo le es constitutivo. Ante cualquier falta, sea tipificada o no como delito, la sociedad responde con castigo, sea formal o no. Ahora bien, el castigo es una estructura que se presenta en la realidad social de modos muy particulares, pues está históricamente situado. El punitivismo deriva del llamado correccionalismo, el cual a su vez es una consecuencia epistemológica de los primeros planteamientos criminológicos del derecho clásico liberal, que busca legitimar el uso de la violencia como castigo. En ese sentido, planteo que el punitivismo también forma parte de un complejo de ideas criminológicas, es decir, aquellas que intentan explicar la etiología de la conducta desviada. Hay que recordar que aún en el siglo XVIII el castigo se presentaba en su forma lacerante. Basta citar el inicio de Vigilar y Castigar, el desmembramiento de un infractor previa tortura pública. Muy pronto, a finales del siglo XIX, Occidente transita a reformas del derecho penal que ponen en tela de juicio el despliegue del poder punitivo del antiguo régimen. Las sociedades modernas, por distintas razones, no permiten el patíbulo dentro de su agenda política criminal. Producto de las ideas ilustradas, en particular el liberalismo político, se inauguran ideas novedosas acerca del castigo, ya sea como un instrumento útil para el Estado, para defender a la sociedad del sujeto transgresor, y lo que debe hacer con el apoyo de la razón y obteniendo de él el máximo beneficio. De ahí que la cárcel se genere como el castigo por antonomasia. Fieles a sus principios ilustrados, los reformadores del derecho penal sostienen que el sujeto infractor es un individuo racional y autónomo que osa contravenir los marcos normativos de la sociedad en la que vive. Es en esta última idea en la que descansa la legitimación del ejercicio del poder punitivo que opera en la actualidad. Para Occidente moderno, punir significa que el Estado debe cuidar a una sociedad dañada por el delito en lugar de venganza y dolor. Debe procurar que el sujeto transgresor comprenda que su acto no fue el correcto. Se trata de castigar privando la libertad del sujeto transgresor, pero ¿por cuánto tiempo? A partir de esta pregunta nace el correccionalismo. Para explicar lo que significa el correccionalismo y ver cuál es la especificidad del punitivismo, expondré el caso mexicano. La sociedad mexicana transitó, aunque no paralelamente, por el mismo proceso que la sociedad europea para edificar, modernizar y legitimar su sistema penal. En nuestro país, a mediados del siglo XIX, se adoptaron las teorías ilustradas y liberales del derecho penal para legitimar el ejercicio del poder punitivo. A inicios del siglo XX, dado el proceso modernizador basado en la ciencia, que suponía el porfiriato, se quiso trascender los supuestos abstractos del derecho penal para fundar una disciplina que diera explicación a los problemas que la propia modernidad traía consigo. Pero esta ciencia no era la sociología. Y ahí es un punto importante a atender. Creo que esto es, con esto voy a terminar, porque me falta mucho. Creo que esto es una de las primeras hallazgos que he hecho con esta revisión de la política criminal. En otras latitudes, por ejemplo en Argentina, en Chile, en América Latina, digamos de manera general, lo que existía paralelamente a la criminología eran otras dos disciplinas que intentaban explicar el acto criminal. Era el psicoanálisis y la sociología. En México resulta interesante que a pesar de tener positivistas de la talla de Gabino Barreda, por ejemplo, que fue alumno de Comte, que de alguna manera funda la sociología en este país,
La sociología a inicios del siglo pasado no está atenta en explicar el fenómeno de la transgresión como si lo está ciertas personas que a sí mismas se denominan criminología y hacen algo que se llama criminología. Entonces, en ese sentido, creo que la no existencia o la no operación de la sociología para explicar el acto delictivo ha hecho de alguna manera que nuestra fórmula de cómo comprendemos, y sobre todo hacia mediados del siglo XX, cómo comprendemos y cómo atendemos la ruptura del orden social, es importante para ver en dónde estamos. Entonces, esa es una hipótesis que apenas estoy como que empezando a pergeñar, a ver si tiene algún sentido eso, porque lo que me interesa posteriormente empíricamente analizar es justamente cómo las revistas científicas, entre ellas las revistas sociológicas, están abonando a la comprensión del delito, y sorprendentemente hacia mediados del siglo pasado, o sea, los años 50, 60, tenemos artículos publicados en revistas de sociología sobre sociobiología. Fíjense ustedes cómo se utiliza la sociología junto con la biología para explicar actos delictivos, todavía anclados en las explicaciones de la criminología más positivista, al estilo del evolucionismo más puro del Lombroso. En los años 50 en los años 50 del siglo pasado, cuando en Argentina, en Chile o en otras latitudes ya se habían abandonado esas hipótesis, México apenas las estaba como ensayando, ¿no? Entonces, eso para mí me resulta interesante. Creo que es ahí donde quizá encuentre cosas que me permitan explicar más o menos cómo andamos en la realidad social actual. Y pues bueno, nada, muchas gracias por escucharme y pues hasta acá les digo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gil. Voy a presentar ahora a nuestra siguiente ponente, es la doctora Jessica Méndez Mercado. Ella es doctora y maestra en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Es licenciada en Sociología por la UAM Azcapotzalco en el área de Sociología Política. Es docente en la Universidad Rosario Castellanos de la Ciudad de México en las licenciaturas en Urbanismo y Desarrollo Metropolitano y en Filosofía e Historia. Sus líneas de investigación son la historia de las mujeres, centrándose en la historia del feminismo, sobre todo en el sufragismo en México y América Latina, la transversalización de la perspectiva de género. También ha investigado temas como la participación de las mujeres en el fútbol, la prostitución en México a principios del siglo XX y más recientemente los temas de mujeres y relaciones internacionales y de mujeres anarquistas. Entre sus últimas publicaciones se encuentra ¿Por qué debían tener derecho al voto las mujeres? Argumentos sufragistas en América Latina, en la obra colectiva coordinada por Matilde Souto y Daniel Kent, Miradas globales desde América Latina, estudios históricos más allá de lo nacional, así como también Clementina Valles de Basols, en la obra colectiva coordinada por Itzel Toledo y Fabián Herrera, titulada Mujeres y Relaciones Internacionales en el siglo XX. La doctora Jessica Méndez Mercado nos presenta el trabajo que se titula Estrategias femeninas para combatir la violencia económica. Jessica, bienvenida, adelante, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación, Alejandro. Muy buenos días a todas, a todos, a todes, quienes nos acompañan en la sala, quienes nos acompañan de manera virtual. Quiero agradecer al doctor Gilberto Morales por la invitación para estar hoy aquí, a Fanny, que también fungió como enlace para que esto pueda ser posible, a Octavio también por todo el apoyo que ha realizado, y a las personas que nos ayudan en cómputo para las cuestiones técnicas y que esto pueda llevarse a cabo. Siempre es un gusto volver a la casa donde una fue feliz, donde una tiene estas raíces de formación. Entonces, pues agradezco cada que me invitan la posibilidad de regresar a un lugar tan bello como la UAM Azcapotzalco. Bueno, dicho esto, lo que yo les voy a presentar aquí, al igual que mi colega Gilberto, al igual que otras presentaciones que ha habido en este Café Debate, que además es también participar en el Café Debate para mí es como muy
muy sentido. Como estudiante pude formar parte de las primeras ediciones de este Café de Debate, estando de aquel lado. Entonces, al estar de este lado, pues es completar como un ciclo. Entonces, bueno, así como mis colegas, les presentaré también algunas aproximaciones iniciales a este tema de violencia económica contra las mujeres. Como bien dijo Alejandro en mi presentación, yo he derivado más de la sociología hacia la historia en los últimos años de mi formación. No he abandonado, por supuesto, el ojo sociológico, pero en este tránsito, en este análisis del desarrollo del feminismo en México, de los feminismos en México a lo largo del siglo XX, me interesa ir rastreando justamente las continuidades y las diferencias que hay a lo largo de los movimientos de mujeres. Y en ese sentido, al analizar justo estas diferencias entre los feminismos mexicanos de la primera mitad del siglo XX, los feminismos mexicanos de la segunda mitad del siglo XX y ahora los movimientos feministas en estos primeros años del siglo XXI, quiero identificar justo estas líneas estructurales, estas líneas que corresponden al orden patriarcal, enfocadas en la cuestión de la violencia económica. La violencia económica, ahorita les daré una pequeña definición, pero bueno, poniendo también un poco como en contexto lo que yo estoy haciendo, entiendo que muchos de estos temas de violencias contra las mujeres se vienen formulando no solo desde hace 50 años con la llamada segunda ola del feminismo, sino que ya tienen más de 100 años que están estos temas girando sobre la agenda de las mujeres. Sin embargo, bueno, es importante reconocer que es en los años 70, en este contexto de la segunda ola del feminismo, donde comienza a teorizarse más claramente el tema de la violencia contra las mujeres, y lo voy a decir con los conceptos que utilizaban en esa época, porque bueno, es importante recuperarlos de su forma originaria. Hablaban de violencia de mujeres golpeadas, de violación, eran como los temas que estaban en la mesa en cuanto a la violencia contra las mujeres, pero de manera también paralela estaban tratando de rescatarse el tema del trabajo doméstico. Quizás no visto desde esta cuestión de la violencia, pero sí como una necesidad de reivindicar el papel de las mujeres. Y ahorita voy a decir por qué esto es importante. El desarrollo teórico del concepto de violencia ha ido avanzando, ha ido evolucionando a lo largo de los años y ha ido incluyendo, ha ido abarcando cada vez más conductas. Lo decía un poco Gilberto, comienzan a tipificar ciertos comportamientos como delitos. Es decir, empezamos a tener herramientas conceptuales para nombrar ciertas condiciones que antes teníamos naturalizadas, normalizadas, invisibilizadas, y eso, por un lado, permite darles una dimensión social, ética, política, pero también darles una atención. En este caso, podría ser punitiva, pero no solamente. Entonces, el empezar a nombrar diferentes tipos de violencia, el empezar a diversificar la noción de violencia, ha permitido que se incluya esta noción de violencia económica como uno de los tipos de violencia que enfrentan las mujeres. Normalmente, cuando revisamos las legislaciones de países como Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Bolivia, México, vemos que la violencia económica va muy de la mano con la violencia patrimonial, o por lo menos así está presente en las definiciones que quedan plasmadas en las diferentes leyes que atienden este fenómeno. Y eso se ve en la medida en que, bueno, cuáles son los temas o los puntos que están entendiendo como violencia económica contra las mujeres. Bueno, tiene que ver justo con perjurios patrimoniales, es decir, que las mujeres no puedan tener acceso a su patrimonio, que no puedan, que la pareja les controle, por ejemplo, documentos personales, que la pareja haga usufructo de las cuentas bancarias de las mujeres, que no puedan trabajar fuera del hogar. Es una conducta que se ha ido agregando con el análisis de la violencia económica.
que ahora, por ejemplo, también en los últimos años, que ha estado muy vigente en los movimientos, en las luchas feministas, la cuestión de la pensión alimentaria. El no pago de la pensión alimentaria se está entendiendo también como un tipo de violencia económica contra las mujeres por las consecuencias que tiene para ellas el no percibir este pago. Y un punto donde también se ha empezado a hablar de violencia económica contra las mujeres es la brecha salarial. Sabemos que la legislación mexicana, desde la Constitución de 1917, establece que hombres y mujeres deben de percibir el mismo salario por el mismo trabajo. Sin embargo, la brecha salarial, más o menos, en 2024 está entre un 16 y 18% en promedio de percepción salarial. Entonces, bueno, eso se está empezando a entender también como un tipo de violencia económica contra las mujeres. Sin embargo, si nos damos cuenta, este tipo de tipificación, esta forma de tipificación está centrándose sobre todo en la cuestión doméstica. Está derivándose justo de esta naturalización de las mujeres recluidas en el espacio doméstico y que las visibiliza en el imaginario social como encargadas justo de la domesticidad. Excepto justamente esta cuestión de la brecha salarial, que es justo el ámbito al que yo quiero virar. Entonces, bueno, ¿cuáles son algunas de las características que tiene la violencia económica contra las mujeres? Es un tipo de violencia sutil, es un tipo de violencia más difícil de detectar, de percibir, en la medida en que descansa en un tipo de manipulación, en un tipo de sometimiento que en última instancia lo que busca es precisamente doblegar y humillar a la víctima. Es un tipo de violencia que no necesita una proximidad física, por lo tanto el control, la relación de poder se va a expresar por otra serie de canales y es un tipo de violencia que está basada en estructuras de dependencia. En última instancia, la violencia económica va a atentar contra el patrimonio de las mujeres, pero sobre todo atenta contra su libertad, contra su autonomía, contra su dignidad y contra su vida en algún último momento. Entonces, el poder llegar a esta definición ha costado mucho trabajo, pero ha permitido visibilizar estos problemas. Entonces, bueno, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia incluyó el tipo de violencia económica, como está actualmente, apenas en 2022. Una adición que se hizo a la ley en 2022. Si revisamos las cifras de la INDIRE más reciente de 2021, vamos a ver que al menos 27.4% de las mujeres reconocen haber sufrido algún tipo de violencia económica. Entonces, bueno, eso nos está dando algunos indicadores que es un tema que está ahí. Sin embargo, más allá de este nivel doméstico, de este nivel del ámbito privado, porque además planteado como está en estos términos, la violencia económica se reduce al ámbito privado, a mí me interesa rastrear el nivel institucional y sobre todo simbólico de la violencia económica contra las mujeres. ¿A qué me refiero con esto? Hay otras formas en que la violencia económica se expresa contra las mujeres que no necesariamente pasa por las relaciones de pareja. Y estoy pensando justo en los mecanismos que socialmente relegan a las mujeres al ámbito doméstico, que justamente ponen en jaque su autonomía económica y que en última instancia eso se convierte en un obstáculo para poder ejercer sus derechos como ciudadanas, al colocarlas en una situación de vulnerabilidad. Esto en perspectiva histórica estoy tratando de rastrearlo justamente con los primeros desarrollos de organizaciones de mujeres que se dan en el contexto del sufragismo mexicano, buscando así por un lado su emancipación política, es decir, sus derechos políticos, pero de mujeres que están conscientes que para lograr esa emancipación política tienen que mejorar también sus condiciones socioeconómicas, es decir, atender las carencias materiales a las que se están enfrentando. Entonces, en ese contexto, en la primera mitad del siglo XX, me interesa mucho rastrear cómo las organizaciones de mujeres van a insertarse en diferentes tendencias como son el mutualismo, el asistencialismo, el comunitarismo y principalmente las ligas femeninas. ¿Qué eran las ligas femeninas? En los años 20, pero sobre todo en los años 30, van a ser una forma de organización social que van a tener las mujeres, que van a ubicarse sobre todo en zonas rurales,
o en zonas lejos de los centros urbanos de los estados, es decir, lejos de las capitales, pequeñas ciudades, y que van a intentar subsanar las carencias materiales que tienen las mujeres. Es decir, van a realizar campañas, van a realizar recolección de espacios, de recursos, van a tratar de incidir también, por ejemplo, en la política local, van a hacer ligas, sobre todo en las zonas rurales, muy activas para que el reparto agrario llegue a las mujeres. O sea, va a ser una de las cosas que van a estar impulsando estas ligas, justo tratando de que puedan ejercer sus derechos políticos, pero al mismo tiempo mejorar sus condiciones de vida. Entonces, el contexto más amplio de esto va a ser también el surgimiento del estado de bienestar y cómo van a articularse estas ligas con las políticas públicas. Interesante es que a pesar de eso, a pesar de esta relación que buscan tener con el gobierno, van a tratar de mantenerse independientes. El momento donde estas ligas van a tener actividad va a ser justo en los años 30, en el gobierno de Lázaro Cárdenas, que va a ser cuando se funde el Frente Único Pro Derechos de la Mujer. El Frente Único Pro Derechos de la Mujer ha sido la organización más amplia de los movimientos feministas en México. Llegó a tener aproximadamente 5,000 agremiadas de 800 organizaciones, entre ellas la mayoría de estas ligas, de todo el país. Entonces, estos espacios estaban integrados por mujeres en su mayoría analfabetas, que buscaban justamente llegar a las demás mujeres. Entonces, van a tratar de trasladar la asistencia social a su tema local. Entre las muchas actividades, entre las muchas aristas que van a estar tratando de enfrentar estas ligas, está la cuestión de la infancia, cómo llevar comedores escolares, por ejemplo, a las escuelas, la atención a la ancianidad, cómo atender a las personas adultas mayores en un contexto en el que están empezando a ser abandonadas, y sobre todo los temas en los que más se van a centrar tienen que ver justo con el combate a la delincuencia juvenil, es decir, cómo prevenimos que las y los jóvenes delincan, y qué hacemos con quienes ya son delincuentes. El combate al alcohol y el combate a la prostitución van a ser otros de los temas que estén presentes y que van a verse aparecer constantemente, por ejemplo, en los congresos feministas de 1923, de 1925, los congresos de obreras y campesinas de los 30 y el congreso de prostitución de 1934. Entonces, esos son los temas en los que van a estar trabajando. Digamos, ese es como mi primer antecedente, mi primer punto de referencia para analizar la cuestión de la violencia económica. Cómo, a pesar de que en los años 30 no tenían aún este concepto de violencia económica, podemos operativizarlo para analizar las acciones que llevaron a cabo estas ligas de mujeres. Y entonces, una vez teniendo yo ya este marco de referencia, me interesa contrastarlo con lo que pasa en el siglo XXI. En el siglo XXI, y sobre todo a partir de la pandemia de COVID-19, algo que se vio mucho en muchos espacios, pero sobre todo en espacios digitales como las redes sociales, es este fenómeno de las nenis, las llamadas nenis, y de las mercaditas. No sé si ubican estas cuestiones. Pero bueno, cuando hablamos de las nenis, son justamente estas mujeres que además también tienen como ciertos perfiles característicos. Por ejemplo, son mujeres jóvenes en su mayoría, que se dedican a vender diferentes tipos de productos en redes sociales y que establecen una estrategia como de entrega en lugares públicos, generalmente estaciones del metro, o en algunos casos envían por paquetería o correos. Mientras que las mercaditas son espacios en ciertas áreas, por ejemplo, afuera de la Biblioteca Vasconcelos, afuera del Palacio de Bellas Artes, que son espacios donde estas mujeres no tienen un empleo formal, que son madres también, que no reciben una pensión alimenticia, están estableciéndose, están colocándose dentro de un mercado informal para también hacer esta distribución, esta venta de productos y sobrevivir, ir al día. Entonces me interesa justo contrastar la experiencia de las ligas femeninas de los años 30 con esas otras formas
de afrontar la violencia económica, no desde una relación de pareja, sino desde una posición dentro de la estructura social. Porque además, efectivamente, las reacciones que encontraron las ligas femeninas son muy distintas. Generalmente, a nivel local, quienes tenían una reacción más negativa a las acciones de las ligas eran las élites locales, porque evidentemente veían afectados sus intereses. Pero en el siglo XXI, las reacciones a estas acciones son más variadas y vienen de diferentes espacios. Entonces, mi interés es justamente encontrar un punto de convergencia entre estos tipos de organización colectiva que me permite explicar cómo, a nivel estructural, la violencia económica contra las mujeres funciona como un espacio de control y de, finalmente, dirección del deber ser de las mujeres. Bueno, son como mis primeras aproximaciones al tema, pero pues es un poco lo que estoy tratando de presentarles aquí. Gracias. Muchas gracias, Jessica, sobre todo por ajustarte al tiempo justo así, perfectamente. Bueno, ahora vamos a tener la presentación del doctor Carlos Mejía Reyes. Me permito presentarlo. Es doctor por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es maestro y licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Es actualmente profesor de la Universidad Pedagógica Nacional en su sede de Hidalgo, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT en el nivel 1, miembro de la red ALEC de la Université de Limoges en Francia, miembro de la red Identidades en Perspectiva Multidisciplinaria del Instituto de Investigaciones Antropológicas en la UNAM, y sus líneas de investigación abarcan los temas de género, identidades, discriminación, reclusorios, violencia, desigualdad, diversidad sexual y estudios de género. El doctor Carlos Mejía Reyes nos va a presentar su trabajo que se titula Pactos, Rituales y Gestos de Masculinidad, Reafirmación de Supremacía y Violencia contra las Mujeres. Carlos, bienvenido. Adelante, muchas gracias. Hola, ya está. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a ustedes que están aquí presentes. Pues gracias también a Octavio y Estefanía por el trabajo que están haciendo, y principalmente al equipo, al seminario y especialmente a Gil, ¿no? Que es la cabeza de esto, y por traerme también de vuelta pues estas temáticas que tienen muchos años que un poco fuera por razones laborales, por razones temáticas de cada escuela y sus líneas de investigación, ¿no? Pero de igual que pues somos progenie de la UAM, progenie de Marta, de Estela, ¿no? Entonces es bonito regresar como en Navidad, ¿no? En una fiesta, encontrarnos y dialogar qué hemos hecho, ¿no? Y qué estamos haciendo. Entonces les agradezco mucho la oportunidad. Y bueno, la intención de hoy es platicarles un poco acerca de las reflexiones que a partir de que este seminario se llevó a cabo, estas reflexiones que me han llevado a plantear algunas ideas que todavía están de manera incipiente, a diferencia de la compañera y el compañero que lo tienen como mucho más estructurado. Aquí es como pensarlo en voz alta con ustedes sobre cómo he intentado llevar unas líneas de reflexión, ¿no? Entonces me dijeron que apretar aquí para cambiarle. Ahí está. Gracias. Bueno, al estar revisando el tema de la violencia, ¿sí? Primero quise ingresar sobre una línea de investigación teórica de la sociología, que es la de Randall Collins, sobre las cadenas de rituales de interacción. Esta es, es una teoría que explica la vida rutinaria, la vida social típica de la calle, en situaciones y encuentros temporales entre agentes y cuerpos, ¿no? En el que estas prácticas de encuentro
ritualizadas tienden hacia la generación de solidaridades o a largo plazo o a muy corto plazo, cargadas de emoción y con un mismo foco de atención, que es el sujeto y la situación en sí mismo, ¿no? Donde se sacraliza la práctica misma del ritual para generar vinculaciones específicas, ¿no? Ya sea continuas o esporádicas, ¿no? Cómo llegar a saludar, ¿no? La forma en que se saluda, la forma en que presentamos, por ejemplo, este evento, ¿no? El orden de las cosas. Y todas y todos los que estamos aquí, pues tenemos ese mismo foco de atención, le damos un grado de emocionalidad, ¿sí? Y genera una especie de cofradía bastante efímera, si lo quieren ver, en este espacio. Y lo entendemos de la misma forma, en el mismo sentido, bajo la misma lógica, ¿no? Entonces, son mecanismos que enfocan atención y emoción y que permite que compartamos situacionalmente un esbozo de la realidad pues más completa, ¿no? Pero inmediatizada en esta situación, ¿no? Lo hacemos mediante una acción práctica que es la copresencia, la interacción continua, ¿no? Y que tienen, uno de sus efectos es pues generar solidaridad, vínculos a partir de un mismo interés y una misma atención, ¿sí? Entonces el esquema que presenta Randall Collins, que lo estoy presentando así de manera bastante sucinta, ¿no? Está ahí en el librito, es muy interesante, ¿no? Entonces, para Randall Collins, las cadenas rituales de interacción tienen la intención de generar vinculaciones solidarias. ¿Cuándo no se generan vinculaciones solidarias? Cuando no se siguen los rituales, ¿sí? Cuando se rompe el esquema ritual, ¿no? Los grupos intentan mantener esa solidaridad sancionando a quien no lo lleva a cabo bajo la misma lógica, ¿no? Un poco lo que Goffman denominaba el juicio ordeal, le llamaba el concepto, que es cuando que viene de siglos anteriores en Europa, donde se sancionaba a aquellas personas, o se metió un juicio sumario contra aquellas personas que no adoraban de la misma forma las figuras sacras. Entonces, como se sacraliza el ritual y se sacralizan a las personas que participan en el ritual, aquellos que rompen ese ritual pues se sancionan y entonces se ejerce no necesariamente presión a que se ajuste, sino que es legítimo que se les ejerza un tipo de violencia, ya sea para sacarlos o para ajustarlos, ¿no? Pero esa es una forma con el fin de obtener, pues, o mantener la vinculación y la solidaridad. Pero la violencia en sí mismo también es un ritual. Es una práctica, una cadena de ritual de interacción, ¿no? Eso lo explica en nuestro libro, que yo no lo he encontrado en español, solo lo encontré en inglés, y además está carísimo, ¿no? Por Amazon, ¿no? 850, no es más, una cosa loquísima, ¿no? Entonces, pero bueno, en internet pueden encontrar fragmentos y pueden ir reconstruyendo la mayoría de lo que es como le hice yo, ¿no? Entonces, está, bueno, ya, claro, ya lo pedí, está en camino. No lo prestas. No, lo voy a escanear. Por favor. Entonces, bueno. Ahí lo regresé, ¿verdad? No. Ahí. Bueno, ¿qué es la violencia? Primero hay que plantear, utilizando dos premisas principales para entender la violencia. Para Collins, lo que genera la violencia es la situación misma. ¿Sí? Hay situaciones de violencia en las que son espontáneas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, sí hay rasgos de diferencias, de estratificaciones o dejos de racismo o de otras cosas que pues generan hostilidad entre las personas, pero no necesariamente violencia, porque si no en todo momento lo encontraría. Entonces lo que permite, lo que habilita la violencia es la situación en sí, ¿no? No las diferencias jerárquicas o las construcciones culturales que generan distancias o letanías entre unos sujetos y otros, en automático llevan a la violencia, sino es la situación en sí misma. Y ahora vamos para allá, ¿no? Eso es una primera premisa, ¿no? Entonces se abriendo un debate interesante al respecto, ¿no? Y la violencia, en la práctica, en la cadena de interacción de ritual, de acción entre los sujetos, son procesos comunes, correspondientes entre las personas que están involucradas, que pueden confluir a violencia o no, originada por la situación en sí misma, ¿no?
Entonces, para entender la violencia, Collins lo entiende desde una dinámica estructural, independientemente de la cultura en donde se ubique, la estructura de la interacción es esa, ¿sí? Entonces, prescinde de determinaciones socioculturales de la misma, ¿no? Y deja en claro que no toda desigualdad tiene como efecto o consecuencia la violencia, ¿no? Hay detonantes muy particulares, ¿no? ¿Pero qué la genera la violencia entonces, ¿no? Es los propósitos cruzados en las interacciones y en las prácticas, ¿no? Ahorita vamos a ver un poco, bueno, tratar de dejar claro que se puede, ¿no? Pero sí se genera un mismo foco de atención que se ritualiza esa práctica. Por lo tanto, para Collins y a quienes de... Perdón, usted. Por eso me da miedo, porque ellos siguen bien estructurados y yo digo así como... Bueno, la violencia, para Collins, por defecto es problemática, porque si bien el objetivo de las cadenas de rituales de interacción es generar solidaridad, ¿no? Cofradía, complicidad y cargada de afectividad para seguir los rituales postcontinuos y sistemáticos y cotidianos, la violencia es un ritual pero que no genera esto. Tiene una intención diversa, distinta, no necesariamente contraria, ¿no? Por lo tanto, va en contra del núcleo de la interacción ritual, que es la solidaridad, ¿sí? En ese proceso, el ejercicio de la violencia por las personas que están involucradas, pues se sienten tensión, sienten un temor, ¿no? Lo experimentan, y de manera sistemática, continua o estructural, las personas intentan evitarla casi siempre, ¿no? Sienten están en copresencia en un ritual de interacción que tiende hacia violentarse. Regularmente lo que buscan las personas, dice Collins, es pues evitar la violencia, ¿no? Rehuirle, ¿no? O las otras personas intentan participar en el mismo ritual para evitar que se violenten, y casi siempre son de la misma forma, ¿no? Llega alguien y no es muy ritualizada esa parte, ¿no? Tratan de evitar el conflicto, o sea, un repudio a la violencia estructural, ¿no? Porque además la característica de los rituales de violencia es que son muy breves, son momentos muy específicos y muy breves, excepto que sea una guerra o estas cosas, ¿no? Entonces, pero cuando ya se da la tensión, sube la tensión, ¿no? Cuando la violencia aparece a pesar de la habitación, regularmente inicia con conductas erráticas, con la intención de evitarlas o de que sea mucho más breve de lo normal, ¿no? Sin embargo, la práctica ritual del acto de la interacción de violencia pues es un foco mutuo de atención, de emociones recíprocas, ¿no? Pero empieza lo errático del inicio de la práctica ritualística de la violencia, son rituales de desafío primero, ¿no? Para persuadir al otro que mejor no lo haga, ya sea o por el miedo, pero regularmente se hace por la intimidación a los demás, ¿no? Entonces son rituales de intimidación, alardes de honor, ¿no? O sea, no sabes con quién te metes, ¿no? O sacamos el pecho de los varones, ¿no? O alguna práctica de esas que vamos viendo, ¿no? Pero bueno, ya cuando estamos en el punto máximo, ¿no? de la interacción, ¿no? Se da un concepto que utiliza el autor que se llama el forward panic, ¿no? El pánico anticipado. ¿Qué pasa aquí? Cuando la tensión y el miedo escala entre los participantes del conflicto violento, de la interacción violenta, hay una especie de detonante muy puntual. Una de las partes descubre que la otra parte es o más débil o más vulnerable que él. Lo identifica y la otra persona lo asume también, ¿no? Se siente más débil y lo denota en las conductas erráticas. En ese alarde de honor, en esos alardes de violencia, ahí es donde se detecta que una parte es más débil que la otra. Entonces la parte que tiene mayor posibilidades o fuerza o jerarquía o no sé, es quien empieza la agresión porque encuentra o descubre que la otra persona es más débil y es más fácil que parece ganarle al otro. No, creo que no sé si me estoy explicando. ¿Sí? No. Por eso vengo nervioso. ¿No? Que todavía estoy en esto, ¿no? Entonces, un lado del conflicto pues siente más euforia y energía y el otro no tanto.
y además se detecta que una parte es más débil que la otra. Entonces, la parte que detecta que es más fuerte que la otra, pues inicia el ejercicio de violencia, ¿no? Ahí es donde se detona, ¿no? Esa parte se llama the forward panic, ¿no? Entonces, sin embargo, ambas emociones, que son correspondientes en sentido, en el ejercicio mismo de la interacción ritualizada de violencia, ¿no? Y como tienen el mismo foco de atención y la misma intensidad emocional, la misma fuerza emocional, pero en distintas partes o posiciones del ejercicio de la práctica interactiva violenta, ¿no? Se corresponden. El que es muy fuerte detecta que el otro es más débil, ¿no? Y el otro que tiene más euforia, ¿no? Que se corresponde con el que tiene menos euforia o más miedo. Entonces ahí es cuando se detona la violencia en sí misma, ¿sí? Randall Collins utiliza el método de Goffman, ¿no? Que es visualizarlo a través de fotografías, videos, o tienes videos, bueno, Goffman lo hizo con videos, pero Collins en su libro dice lo escribe, ¿no? Y es bastante interesante cómo está analizando los movimientos, independientemente de las culturas en donde están tomadas esta etapa del ejercicio de la violencia, ¿no? ¿Por qué se detona la violencia también? Además de detonarse por estas características estructurales, un otro detonante es que cuando se presenta una situación de violencia, hay un público espectador que lo promueve, que lo impulsa, ¿no? Sí, dale, te vas a matar, ¿no? Entonces el otro siente euforia y se siente más fuerte que la otra parte, ¿no? Entonces es cuando se detona esa parte. Ahí es un detonante de violencia, ¿no? A pesar de las evitaciones, pero cuando lo están provocando los otros, pues es más fácil que se oriente hacia violencia, ¿no? Otro detonante de la violencia es que existe un pequeño segmento de la población, dice Collins, que es especialista en resolver esas situaciones de violencia, o sea, que se sabe pelear, que sabe tiene los insumos físicos o materiales o la expertise para pelear, o sea, los que saben pelearse. Entonces esos son los que también permiten o habilitan la violencia, ¿no? Entonces, ¿cómo qué? Pues estos segmentos de la población. A los policías, dejamos claro que sí, los policías están por eso, ¿no? Pone ejemplos de los que se batían en duelos mexicanos, el viejo que se quedaban viendo y el más rápido disparaba, ¿no? O las pandillas, ¿no? Etcétera, etcétera. En este caso yo puse una imagen de los sicarios, así, ¿no? Esos son más fáciles que se detone la violencia, porque son expertos en ello, ¿no? Entonces la idea del forward panic, o sea, el pánico anticipado lo tienen más controlado, más asumido, ¿no? Y con la experiencia pues se posicionan como con mejores capacidades de poder enfrentar esa situación, ¿no? Y ven al otro pues, más debilitos. ¿Por qué más se puede detonar los ejercicios de violencia? Cuando es a distancia. Dice Collins, cuando las personas frente a frente están en una interacción de violencia, es muy difícil mantener el rostro o la mirada persuasiva o provocadora hacia el otro, pero cuando tienes que agredir a alguien a distancia y no lo ves, pues sueltas la mano, o avientas la granada, ¿no? O manejas el dron y le disparan, ¿no? O ahí se puede hacer, se reduce la tensión o el miedo, o incluso el sentimiento de responsabilidad, ¿no? No sé quién es, que lo quería matar y le di. Otra forma otro detonante de la violencia de las personas es engañándolas, haciéndose pasar como que no lo son, pero en realidad sí lo son. Collins pone de ejemplo a las personas que usan disfraces, los asesinos seriales que hacen pasarse por una persona que no eran, engañando a la otra, ¿no? O los ataques terroristas que son como muy anónimos, ¿sí? Y personas que se hacen pasar por una persona, pero en realidad son otras como especialistas en violencia, ¿no? Es más fácil hacerlo así. Por eso, en los estudios estos que se hacen, con los videos que podemos encontrar en internet de los asesinos seriales que a veces vemos por morbo, tienen esa característica, ¿no? De que las personas se hacen pasar por quienes no son,
tiene más fácil, ¿no? El contacto y el descubrimiento del sí mismo, ¿no? Y bueno, hay otras personas que permiten el detonante de la violencia cuando son pues ya muchos especialistas, pero ilustrados, dice el autor, ¿no? Como quienes que monopolizan el ejercicio de la violencia y el control de sí en la etapa del forward planning, como los soldados, los militares, ¿no? Se les entrena específicamente para ahí, las personas encargadas en películas para asesinar gente, ¿no? Los verdugos medievales, ¿no? A lo mismo, ejercer la violencia, ¿no? Porque estaban entrenados para ello, era su trabajo. Entonces, esto lo podemos ver en, bueno, en la parte del libro que les digo, en ese cuadro inferior del lado derecho, en este articulito que está ahí, ¿no? Pero bueno, y ustedes dirán, bueno, ¿y esto qué? ¿No? Que con la violencia. Imagínense esta estructura de organización de rituales de interacción claro, está exento de los parámetros o de las determinaciones culturales, ¿no? Está abstraído de ahí, pero si lo ponemos en un espacio organizado culturalmente por el género, cuyo elemento constitutivo son relaciones significantes de poder, es decir, ya de entrada culturalmente posiciona a unos sujetos u otros en una relación de subordinación, ¿no? De unos sobre otros, ¿no? Cuya clasificación marca normativamente lo que son los hombres y las mujeres a partir de roles femeninos o masculinos, ¿no? Como ordenador primario. Ay, perdón. No pasa nada, usted sigue. Usted sigue. 2 minutos, Carlos. Ay, bueno, Carlos, gracias. Entonces, imagínense esta práctica estructural de violencia en un contexto marcado por condiciones simbólicas de género. ¿Para dónde nos orienta? Cuando se prioriza o se posiciona a unos sujetos con unos mandatos, ¿no? Como la posición dominante sobre otros, ¿sí? Donde la subordinación contra las mujeres, contra otros varones no masculinos, sino heterosexuales, contra las personas racializadas, marginales y niños, ¿sí? Se generan, pues, vinculaciones y complicidades que se transforman en ideologías de violencia, ¿sí? Y cuya ordenanza de las masculinidades básicas es no mostrar que no son homosexuales, que no son un bebé y que no son una mujer, ¿no? Aunado a un imaginario patriarcal, ¿sí? De representaciones y prácticas donde se dan jerarquías naturales, pactos entre varones, y en esta diferencia los objetos sancionales son las mujeres, ¿no? Consideradas como otras, con un poder político adjudicado a los varones, y bajo las dinámicas simbólicas del imaginario libertino que esta autora Silvia Amorós explica en esta obra, donde los masculinos son tiránicos y respetuosos con el acceso a las mujeres, ¿no? Tienen derecho a las prácticas constrictivas, compulsivas y sistemáticas. Entonces, ¿dónde se ejerce ese poder? Dice Cera y Valencia, el poder siempre se encuentra o se ejecuta sobre los cuerpos, ¿sí? Sobre el cuerpo de las mujeres. ¿Con qué dinámica? Con cadenas de rituales de interacción, ¿no? Que voy para allá, ¿no? Entonces se dan asesinatos, abusos sexuales, sometimientos, torturas, poder, sadismo, imposición, desde la lógica de los deseos de los varones, ¿no? Y las mujeres como objetos de consumo ritual, dice Celia Amorós. Vinculemos estas dos ideas y ¿qué nos da? ¿Sí? Pues la ritualización de la masculinidad en espacios controlados, como los deportes, pero también en los no controlados, como se peleó Alfredo Adame con el cazafantasmas, ¿no? Los ejercicios de demostración pública de masculinidad en espacios incluso en los que no necesariamente son conflictos o violencia, pero que la masculinidad se muestra en esas prácticas controladas, como en el básquetbol. Ay, perdón, ¿están pidiendo esto por la prisa? Como en el básquetbol o en el fútbol, ¿no? Solamente se dan estos gestos de masculinidad siguiendo la cadena ritual de interacción cuando se ubica al otro oponente como inferior,
así se celebra una canasta impresionante, ¿no? Con gestos de masculinidad, o un gol impresionante con gestos de masculinidad, y sumando una serie de datos, ¿no? Al oponente asimétrico, la alarde de violencia, la masculinidad, y al oponente derrotado, ¿no? Se dan rituales de festejos que tienen caracteres pues, falocéntricos. Ya no profundizo más, ¿no? ¿Como cuál? Como este, ¿no? El que acaba de ser Cristiano Ronaldo, el que ganó la Copa del Mundo, no sé qué era, ¿no? Fabulosos festejos de Cuauhtémoc Blanco y de sus americanistas, ¿no? Orinando la portería del otro cuando meten un gol. O sea, ¿sí me explico? Va por ahí mi reflexión. Ya voy cerrando. ¿Dónde voy viendo esto también? ¿No? Necesito algo empírico también, no solamente en fotografías. No me metí en la antropología, pero sí me metí en el periodismo de investigación, que en el seminario lo aludí mucho. En esta obra, Amorir es un alivio, que hace entrevistas a profundidad a personas exitarias que están ingresadas en reclusorios en distintas partes del país y explican justamente esas prácticas y esos rituales. Ya no me entretengo más, pero es una obra que es derivada de una tesis doctoral en Inglaterra, es bastante interesante en sociología, ¿no? De Karina García Reyes, y explica esto con respecto a varones, con respecto a mujeres y con respecto a niños. La que sigue, este libro también son entrevistas muy puntuales y además alude a un caso muy específico, ¿no? El caso de los porquis, ¿se acuerdan? La violación tumultuaria contra una muchachita hace unos años, ¿sí? ¿Por parte de quién? De unos que entonces, ahora se le dicen como Waitsicans, pero en su momento eran los virreyes, ¿no? Entonces en esta otra obra también se explica cómo los jovencitos, con el uso de la masculinidad y las prácticas de rituales de interacción de violencia conjugado, dan lugar a agresiones contra hombres por arrebatarles a las mujeres porque lo ven como su propiedad, como el caso de los diputados del PAN en Brasil, ¿no? Por acosar a una mujer en la calle que venía con su pareja y la pareja lo defendió, lo golpearon y lo mataron. O el caso de la mujer búlgara arrojada en un edificio de 19 pisos por los niños verdes entonces, ¿no? Porque en los rituales de ingreso era abusar tumultuariamente a las mujeres y él no se resistió y la arrojaron, ¿no? Cuando ya fueron a hacer la investigación, ya habían cremado a la persona sin permiso de sus padres, bueno, una cosa así, ¿no? Y bueno, relatos periodísticos como este, ¿no? Que en los 90s utilizaban a los varones como grupo de iniciación para ser parte de los grupos delictivos, a tomar cualquier mujer en la calle, violarla y matarla, ¿no? En esta dinámica de la cadena, como un ritual de iniciación de violencia contra las mujeres como sujetos transaccionales. Y bueno, la masculinidad sexualizada y ritualizada, ¿no? En el que la felación o la eyaculación en el rostro, según estudios antropológicos, ¿no? Es un mancillamiento simbólico, ¿no? Que también se hace ritualísticamente, ¿no? Y los practicantes también se ubican en esas posiciones asimétricas, ¿no? Por medio de una marca visible de posición inmediata, ¿no? De dominio, ¿no? Y que, bueno, se naturaliza culturalmente esta práctica de violencia, como tomarlas del cuello, ¿no? Violentarlas, o incluso el sadomasoquismo, en un libro que salió el año pasado, un artículo de una autora que, bueno, había problemas, nada más, ¿no? Pero hay un texto ahí adentro de Gregory que explica antropológicamente o etnográficamente las prácticas sadomasoquistas, y tiene de fondo estas estructuras de cadenas de rituales de interacción, ¿no? Que no eximen esa práctica de los contenidos culturales de abuso más profundo, ¿no? Contra sujetos culturalmente feminizados. Y bueno, hay una frase que me gusta mucho de Estela Serret que dice: se ritualiza todo aquello que nos dice cosas sobre quién somos. Y bueno, el último caso de violencia ritualizada también tiene que ver con lo que pasó en la última marcha, el 8 de marzo, ¿no? También tiene esa carga. Y bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por no ajustarte al tiempo establecido. No, muchas gracias a nuestros tres
conferencistas, porque me parece que con sus exposiciones pues reflejan muy bien lo que fue todo el seminario Café Debate. En estas tres exposiciones lo que hemos visto es la necesidad que mencionaba Jessica en su ponencia de teorizar la violencia, es decir, de ir ensanchando el alcance conceptual de esta palabra para abarcar cada vez más conductas que normalmente, como ella decía, no conceptualizamos de esa manera. Y lo que hemos visto además en las tres ponencias no solo es este esfuerzo por teorizar la violencia en este sentido, sino también los esfuerzos metodológicos de foco de temas que hay que analizar. Vemos aquí en acción la interdisciplina también en la teorización de la violencia, recuperando la arqueología Foucaultiana, la investigación histórica y la sociología micro como fuentes de inspiración para la investigación. Así que creo que las tres ponencias que hoy vimos pues reflejan muy bien lo que fue todo el seminario Café Debate, y creo que son un colofón importante para terminar con la reflexión. Entonces yo les quisiera pedir al público asistente si tienen preguntas o comentarios para nuestros ponentes, pues levantan la mano y les doy la palabra. Asimismo, a quienes nos ven por internet, que nos puedan mandar sus preguntas o sus comentarios. Allá atrás, por favor, un momento, te vamos a dar el micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ya. Días. Pues yo creo que me llevo muchos temas para investigar, para generar mucho interés. Si bien lo comenta el maestro, pues sí se hicieron la recopilación de todo el Café Debate. Muchísimas gracias a los tres y a todos los exponentes anteriores. Hablar de mujeres en temas de profesiones, en temas internacionales ha sido como que muy poco. Lo tenemos como la sociología, ¿no? No se habla tanto de las autoras, siempre hablamos de autores, Marx, Durkheim. Hablar de mujeres es toda una imagen, ¿no? También retomar temas, como bien lo mencionábamos en las clases con el profesor Gilberto, de que no se ha visto al violentado, sino solamente a la víctima. Creo que también es una línea de estudio muy importante. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Adelante, sí. Gracias. Pues muchas felicitaciones por sus presentaciones, son temas sumamente interesantes. Y bueno, mi pregunta va dirigida para la doctora Jessica. ¿Qué nos podría decir usted en cuanto a lo legislativo? ¿Cómo se está planteando combatir esta violencia económica hacia las mujeres? ¿Usted sabe por ahí de alguna ley que se esté quizá proponiendo por parte del movimiento feminista o por parte de las mercaditas? ¿Ha habido algunas propuestas para combatir esta violencia económica? Y bueno, creo que eso sería. Gracias. Carla. Gracias por la pregunta. Muchas gracias por la pregunta. Yo no soy abogada, no me voy a meter en cuestiones legislativas, porque no soy especialista. Lo que yo sé es de las leyes que están en este sentido peleándose dentro de los movimientos feministas. La ley Sabina, que justamente tiene que ver con el pago de las pensiones alimenticias, que bueno, se llama Sabina, su impulsora es Diana Vázquez, de Oaxaca, es una activista oaxaqueña,
que está impulsando esta ley para el pago digno de pensiones alimenticias, y se llama la Sabina porque Sabina es su hijita. Entonces, ella es la que está impulsando esta ley de pago de pensiones alimenticias. Más allá de esa ley, desconozco otro tipo de iniciativas en cuanto a violencia económica. En cuanto a las mercaditas, pues justo eso es lo que me interesa rastrear, cómo se están organizando, porque las ligas femeninas de los años 30 pues tienen una organización formal, institucional, quizás no como lo manejaríamos actualmente de una asociación civil, pero tienen una estructura orgánica, tienen líderes, tienen mujeres a la cabeza que son las que van a hacer las gestiones políticas. Por ejemplo, en Jalisco está Guadalupe Ursúa, que va a ser una líder local, llegó a ser dirigente regional de la Cámara Nacional Campesina en Jalisco, entonces va a tener incluso a nivel local un papel político importante. Fue presidenta municipal de su pueblo y logró impulsar la creación de un hospital y el reconocimiento de otra serie de cuestiones. Entonces, tienen un tipo de organización más formal, y a mí lo que me interesa ver es justo cuáles son las semejanzas y diferencias con las mercaditas como otra forma de resistencia o de tránsito contra la violencia económica. Las mercaditas tienen ciertas estructuras hasta donde he visto, pero no es como en este nivel más institucional, más formal, y tienen además que lidiar con algo que las ligas femeninas no tenían, que es las mafias del comercio informal en esta ciudad. O sea, tienen justo ahí negociaciones políticas dentro de la política formal, pero también dentro de la política informal. Entonces, eso es lo que me interesa rastrear justo, qué características tienen estos espacios contemporáneos y, en la medida de lo posible, pues buscar alternativas de recuperar las acciones de las ligas femeninas para el contexto. ¿Alguien más? A ver, creo que tenemos un comentario. Milán Valderas tiene un comentario para Gilberto, una pregunta. Dice, ¿podrías ampliar más sobre tu elección de un abordaje arqueológico sobre el genealógico de Foucault? Tienes 2 horas. Adelante, Gilberto. Sería breve los fenicios. Es algo que he pensado muy a profundidad. Particularmente tiene que ver con una decisión metodológica, porque el abordaje arqueológico que plantea Michel Foucault es un abordaje más bien de análisis del discurso. Entonces, un poco lo que me interesa no es tanto ver la disposición arquitectónica o el discurso, el código penal o, en este caso, por ejemplo, las revistas científicas de corte, sobre todo de la disciplina del derecho como disciplina que se enseña en las universidades, revistas como Criminalia o las más contemporáneas y actuales que están sobre todo en el seno de instituciones como el INACIPE o el mismo Instituto de Investigaciones Jurídicas. Entonces, no me interesa ver cómo estas cuestiones empíricas de manera genealógica en el sentido de Foucault, porque lo que quiero hacer es más bien un análisis primero del discurso en su sentido más arqueológico. Me gustaría rastrear, quizá aquí ya copiando las palabras del mismo Foucault, un poco aislar unidades discursivas que me permitan observar cómo es que pasa este discurso, particularmente de las revistas científicas, a los imaginarios más operativos, ¿no? O sea, más a la política criminal. Entonces, no tanto me pregunto por establecer o rastrear un modo, ver cómo, por ejemplo, el sujeto transgresor nace en este país, un poco ese sería el proceder genealógico, sino cómo discursivamente hay enunciados, hay unidades discursivas que se van, por decirlo de alguna manera, entretejiendo en el discurso penal en este país y que plantean una política criminal, ¿no? Entonces,
En este momento en la investigación no me interesa tanto el sujeto transgresor. El sujeto transgresor está un poco en pausa en mi investigación, como sí el discurso. Entonces, un poco es por esa decisión de investigación, digamos, ¿no? No fueron 2 horas. Fue muchísimo. Gracias, Gilberto. Carlos tenía un... Sí, Adelante, Carlos. gracias. Ya sé que ya hablé, no es una pregunta para Jessica. Me parece sumamente interesante su trabajo. Y no, más bien como con ganas de, pues, de saber algo más a profundidad de lo que estás planteando, ¿no? Y a lo mejor es una opinión, porque creo que intrínsecamente creo, o sea, hay un concepto que está como en juego, porque utilizamos el concepto emancipación, ¿no? Y actualmente me parece que tiene mucho auge, pero el concepto de empoderamiento, ¿cómo lo ves? O sea, la diferencia entre uno y otro, ¿no? Yo te lo digo así, yo soy más fan de decir Atabarribala, ¿no? Que es empoderamiento, pero ¿cómo lo estás leyendo tú en estas dinámicas con las que estás señalando? ¿Y cómo? A lo mejor provocándote un poco más, ¿qué opinas de ese debate con los clientes? Nada más. Muchas gracias porque es una pregunta muy pertinente. Cuando yo hablé de este contexto de los 70 y dije voy a retomar los conceptos como los usaban, ellas hablaban de mujeres golpeadas. Ahora hablaríamos de otros conceptos como violencia física, violencia, por ejemplo, ahora usamos violencia doméstica, violencia intrafamiliar, en ese momento eran mujeres golpeadas. Entonces, justo un poco desde mi posicionamiento viene también desde la historia de los conceptos, como una rama de la historia que entiende que no va a ser el mismo significado que tenemos actualmente que el que tenían en su momento, y por eso es importante retomar los conceptos como los usaban en esa época. Entonces, yo uso la palabra emancipación porque así es como ellas se enunciaban en los 30s. No hablaban la idea de libertad de la mujer, el movimiento de liberación de las mujeres ya hasta la segunda mitad del siglo XX. Entonces, del final del siglo XIX hasta los 50, que es cuando obtienen el derecho al voto, la noción más bien es emancipación. Y lo entienden de una manera muy distinta como lo entendemos ahora, justo más bien entendiendo la emancipación como lograr su libertad, su plena autonomía. Entonces, por eso uso la palabra emancipación, pero entonces sí voy a considerar hacer como esta acotación, porque es como ellas mismas se están enunciando. O sea, por ejemplo, en el caso de Clementina Batalla de Bassols, pasa algo justo. Actualmente hay como corrientes feministas que pues tratan como de desligar esta partícula de Bassols para restituirle su individualidad y no a partir de su relación con su marido, pero bueno, ella se enunciaba a sí misma así. Entonces es como respetar justo su propio posicionamiento. Entre la noción de emancipación y empoderamiento actualmente, pues sí, creo que el concepto de empoderamiento se ha como difundido mucho, pero también en la misma medida le pasa como al género, se va vaciando de contenido político. Entonces voy a tener que ver justo cómo retomarlo y cómo incorporarlo, porque sí, justo algo que he notado en estas dinámicas de las mercaditas es que lo hacen o se piensan a sí mismas desde una noción de empoderamiento. O sea, justo cómo el participar de una mercadita les ayuda a empoderarse y a sortear esas violencias económicas que enfrentan. Entonces, sí, muchas gracias por la sugerencia porque me ayuda mucho a estructurar la investigación. Gracias, Jessica. ¿Alguien más? Sí. Adelante. Buenos días. Mi pregunta sería para el doctor Carlos. En alguna parte de la estructuración que realiza, menciona sobre todo imaginarios patriarcales, y mi pregunta va respecto a ese concepto. ¿Por qué utilizar este patriarcado como categoría y no utilizar otra? ¿Cuál es la ventaja, la desventaja que presenta? No utilizar, por ejemplo, el sistema sexogénero, sexualidad heteronormativa u otras
porque también como que se ha discutido bastante, ¿no? En torno a por qué utilizar, si patriarcado explica o no. Entonces ha habido como también una discusión, un poco copiándote la pregunta que le hiciste para la doctora, pues para un poquito aclarar. Gracias. Sí. Sí, muchas gracias. Pues es interesante, sobre todo lo utilicé, bueno, debo decir que a diferencia de Gil, que ya la tiene aquí escrita, ¿no? Yo estoy todavía armando, ¿no? Y hasta donde voy, pues no he escrito nada. La tengo aquí, ¿sabes? La tengo aquí, ¿no? Y para dónde y todo eso, ¿no? Entonces, sé que tengo que meterme a explicar esta dinámica o esta definición de patriarcado, pero lo que puedo decir, y ya si no me corriges, por favor, Gil, por favor, el patriarcado pues es un concepto necesario, me parece, porque si bien hay una discusión sobre la forma que se utiliza para explicar una estructura de organización social en una etapa histórica muy puntual que era antes del Neolítico, ¿no? Y que eso era la discusión que por eso las autoras de la tercera ola del feminismo determinaron género y decían, no, se queda acotada en un espacio porque es un proceso económico, ¿sí? Esta autora, Silvia Amorós, o algunas otras, pero por la obra que estoy planteando, dice, sí, efectivamente, para plantearlo desde esa dinámica estrictamente económica, porque limita, pero no es estrictamente económica, sino es una práctica colectiva, ideologizada, ¿no? Asumida y que tiene distintos matices y distintas formas, ¿no? Es transhistórica en ese sentido, porque mantiene un denominador común de prácticas de sometimiento de un sujeto sobre otro, bajo una estructura muy particular y que puede leerse, interpretarse y tiene bases o sustancias muy específicas que es necesario, pues no solamente explicarlas, sino también develarlas en función de la etapa en donde nos estamos ubicando, ¿no? Así a 3 patadas te lo explico, los fenicios y no sé qué. Entonces, por eso lo utilizo y además por las características del diagnóstico filosófico que hace la autora con respecto a la vinculación con los imaginarios y sus transformaciones, ¿no? Por eso le doy esa utilidad y me parece que engrana perfectamente, así como muy weberiano. ¿Qué pasa con el capitalismo y la ética? Pues engrana. Se engranó y ya está. Bueno, me parece que aquí pasa igual, ¿no? Y por eso la retomo en ese sentido, ¿no? Sí, una explicación más profunda ya te la debo y te la mando por WhatsApp. Pero lo primerito que me boté pronto es lo que te podía comentar. Gracias. ¿Algún otro comentario o pregunta? Adelante. Pues aprovechando que aquí tenemos al doctor Carlos y retomando un poquito el hilo de lo que nos acaba de comentar, a mí me llama la atención comprender, digamos, en relación con la masculinidad hegemónica, si es que, como lo plantea Celia Amorós, entre hombres se reconocen como iguales en el espacio público, ¿por qué es que hay dinámicas de violencia entre ellos? Y precisamente, ¿no?, el tema es sobre la supremacía que hacen los hombres frente a las mujeres, pero también existe una violencia de hombre frente a hombre, ¿no? Entonces, ¿por qué es que surge esta necesidad, ¿no?, de como que de reafirmarse también frente al otro, que es el igual, pero está ese ritual, ¿no?, también ahí? No sé si podría hablar un poquito más sobre esta dinámica que hay también entre violencia de hombre a hombre y también cómo es que se da esa feminización de un hombre, ¿no?, finalmente. Ok, a Carlos un momentito, porque yo quiero aprovechar también para hacerte una pregunta. Entonces, me pareció interesante en tu reconstrucción de todo el esquema teórico de Randall Collins sobre la violencia como un ritual de interacción, el papel de la audiencia y no sé si tú en tu propia investigación, que como dices tú estás teniendo, ¿cómo la contemplarías para el caso específico de los rituales y los actos masculinos de violencia? ¿Cómo estaría involucrada o cómo te imaginas que podrías investigar? Porque me parece un aspecto fundamental, porque los ejemplos que tú nos ponías pues son
efectivamente materiales que son de divulgación pública, ¿no? Están en la esfera pública. Entonces, ¿cómo es que en esa esfera pública la audiencia contribuye también a estos rituales de violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces quisiera saber un poco cómo te imaginas esta cuestión, porque me parece muy, muy importante. Gracias. Gracias. Entonces, para no perderme, empiezo con ello. Esta parte de la audiencia me pareció sumamente sorprendente cuando lo estaba revisando a profundidad ya con Collins, y encontré, al estar rastreando con estos materiales documentales, como los libros, el de los Mil Reyes, el de Ellas Hablan de Yacacho, el caso de los Porquis, que explican en las otras obras, ¿no? La audiencia juega un papel fundamental que hace ese switch a la persona violenta porque la alienta bajo un criterio de un foco común de atención y una comprensión de la práctica que se está llevando en el mismo sentido, ¿no? En el caso de los relatos que se hacen de los Mil Reyes que violentan a las mujeres o a otros hombres un poco ahí, se da porque en los convenios que se hacen en los grupos se ubica a las personas con menor jerarquía, ¿no? Pero no todos se pelean con el sujeto, pero los otros lo identifican igual en ese pacto, como inferiores, ¿no? Y entonces lo alientan a ello, ¿no? Collins dice, por ejemplo, también que en los escenarios deportivos, como en el box o los estos que se pelean en una jaula, así como ¿cómo se llaman? Los MMA y esto, es un espacio o una situación controlada del ejercicio de la violencia, pero que no sabe igual o no tiene la misma connotación o la misma intensidad o el foco emocional si no tiene alguien que respalde a los agentes para llevarlo a cabo, ¿no? En las interacciones de violencia, el ejercicio del aliento por parte de alguien considerado par o que soporta emocionalmente y simbólicamente su posición no se ejecuta con la misma intensidad, con la misma fuerza, o no le hace saber el otro componente de la interacción de la violencia, que es que tú eres más fuerte que el otro, no se lo hace saber, ¿no? Porque es parte del ejercicio, ¿no? Entonces, vinculándolo un poco a lo que pregunta Dani, es el por qué los varones se pelean entonces en este caso con esa intensidad. Raymond Connell dice que la masculinidad hegemónica tiene una característica muy puntual, que son hombres blancos heterosexuales, ¿no? Como la figura hegemónica, ¿no? Fija y estandarizada y así, ¿no? Claro, está hablando de un contexto muy particular, ¿no? Y muchos blancos no hay, ¿no? Hubo, entonces se construye, pero sigue presente ese imaginario, ¿no? Entonces, esta no confluencia de sentidos entre los varones, ¿no? Entre el reconocimiento de esa práctica en las interacciones de violencia jerárquica, de que, imaginemos, una persona blanca, heterosexual, adinerada, peleándose o en una confluencia de sentido y emoción, en una interacción de violencia con una persona no blanca, heterosexual, y no reconoce su posición, ¿no? Y no hay confluencia de sentido, se genera la violencia. Entonces es ritualizar, como en la cita de Estela, ¿no? Aquellos quienes somos en un ejercicio de interacción mediante la violencia para sobreponerse y hacer que el otro reconozca cuál es mi posición en esto, ¿no? Entonces, entre los varones se reconocen y se pelean el ejercicio de la masculinidad, ¿no? Con la intención de reforzarla y reconocer que no todas las masculinidades son iguales, ¿no? Hay unas más jerarquizadas que otras, ¿no? Con mejor connotación que otras, ¿no? Como el elemento cultural de la estructura de la interacción de violencia. No sé, estoy pensando cosas. Entonces no sé si ayuda un poco a explicar. Gracias, Carlos. Pues última oportunidad para algunos comentarios o preguntas. Y si no los hay, entonces pues yo les pido que a nuestra ponente y a nuestros ponentes les demos un aplauso por sus exposiciones.
Y bueno, pues sin más, no les pido que terminemos, sino que pasemos a una ceremonia de clausura del seminario Café Debate con la presencia de la doctora Marta Torres Manco. No, yo quería uno con colores. Pero muchas gracias, Alejandro. Me voy a sentar, ahorita nos ponemos de pie. Muchas gracias, Alejandro. No es realmente una ceremonia de clausura. No, por lo menos no en el sentido que está un poco acartonado. Y yo quiero hacer un par de comentarios sobre este seminario Café Debate. En primer lugar, bueno, me da mucho gusto que nuestro seminario Café Debate concluya una edición más. Tenemos ya varios años de estar celebrando estas reuniones de reflexión y discusión académica. Como decía la doctora Jessica Méndez Mercado, ella estuvo en las primeras ediciones de nuestro seminario Café Debate cuando era todavía estudiante de la licenciatura. Una de las cosas que siempre festejamos es precisamente la presencia de quienes fueron estudiantes fuera en la licenciatura, como el caso de Jessica, en el posgrado, como el caso de Gilberto. Tú también fuiste estudiante, ¿verdad, Carlos? De Carlos. La presencia ahora de este lado, iba a decir de este lado del ring, pero solo porque me contagió Carlos con las patadas y la violencia. No, de este lado de la mesa. Entonces, bueno, eso siempre es algo que se festeja. Cuando concluimos un evento académico de esta naturaleza, cuyo componente fundamental es la reflexión y la discusión, realmente no es un punto de llegada. A partir de aquí nos toca realmente regresar a las discusiones, profundizar en la reflexión, continuar en este caso con el seminario que coordina el doctor Morales Arroyo y que esperemos que llegue a la publicación de un libro. El doctor Carlos Ríos Gordillo, nuestro jefe de departamento, me decía: de aquí debe salir un libro y va a ser un libro de muy buena calidad. Y cuando sale el libro llegamos a otro punto de partida. Los libros también se leen, ¿eh? Es algo que a mí me gusta mucho reiterar en mis clases, no solo los textos. Siempre pregunto, la forma de lograr el silencio en la clase: leyeron el texto y se hace un silencio maravilloso. Bueno, la recomendación es siempre la misma. Esperemos que esto cristalice en un libro y además que ese libro no únicamente ocupe un espacio en las bodegas, en las librerías, en las bibliotecas, en los libreros particulares, sino que también podamos pasear la mirada por sus páginas. Les agradezco mucho su presencia a quienes están aquí el día de hoy en este auditorio, a las personas que se conectaron y han seguido la transmisión de esta y las sesiones anteriores en el no sé cómo se llama esa cosa, no sé si es Facebook o es YouTube o es alguna cosa, pero gracias a las tecnologías contemporáneas. Y ahora, bueno, pues como, miren, y de veras resisto la tentación de no comentar las tres ponencias que me parecieron que dan para bastante. Únicamente voy a subrayar algo de la ponencia de Jessica. Ya saben que a las sociólogas, sociólogos, frecuentemente se nos critica porque somos ahistóricos. Simplemente se nos olvidan los contextos y a veces hablamos de los hechos sociales como si estuvieran suspendidos en el limbo. Entonces me parece muy importante la contextualización histórica y muy interesante ese trabajo que está haciendo Jessica de decir: este era el término que utilizaban y vamos a ubicar ese término en ese contexto histórico. Los conceptos también son históricos, es algo que como sociólogas, sociólogos tenemos que tener siempre en mente. Bueno, y sin más comentarios, porque puedo seguir, yo sí otras 2 horas, como dictan los cánones, les pido que nos pongamos de pie.
y en mi calidad de jefa del área de teoría y análisis de la política, siendo las 12 horas con 5 minutos del jueves 18 de abril de 2024, doy por clausurados los trabajos de esta edición del Seminario Café Debate de Teoría Política. Enhorabuena, Gilberto, enhorabuena a todas y todos los participantes. Muchas gracias.